Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 43 minutos. A esta hora saludamos a Verónica Artola. Ella fue gerente del Banco Central del Ecuador, economista, y con ella vamos a hablar precisamente de estos temas, los aspectos económicos que tienen que ver con nuestro país en el marco de esta coyuntura electoral. Verónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Muy buenos días, Belkis. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días con todas las personas que también nos están escuchando y viendo en este momento. Es un gusto tenerla con nosotros. Bueno, vía telemática nos ha podido acompañar, pero sin duda alguna importante, interesante su presencia, Verónica, para hacer un análisis de lo que se viene de aquí en más, porque ya es un hecho que tendremos una segunda vuelta electoral entre estos dos candidatos que desde el inicio, digamos así, se perfilaban como los más opcionados en esta contienda electoral, y las miradas de aquí en adelante, más allá de lo político, también se centran en el futuro económico del Ecuador. ¿Cómo mismo estamos ahora y cómo nos proyectamos en este 2025? Bueno, Belkis, creo que es súper importante en primer lugar decir que la economía ecuatoriana viene ya por algunos años, algunos periodos con una desaceleración. Lamentablemente no hemos sido capaces como país en los últimos 10, 15 años tener un crecimiento importante. Y ni se diga los resultados del año 2024 con una crisis energética y una crisis de seguridad que nos ha complicado muchísimo más las cosas. No tenemos datos todavía finales del Banco Central, pero ya hay algunos organismos internacionales que proyectan que para el año 2024 la economía ecuatoriana decrecería. Por ejemplo, el Colegio de Economistas de Pichincha también hace unas estimaciones y dice que va a decrecer la economía en 0,9%. En este 2025. No, para el 2024. 2024, El ok. 2024, exactamente. Como recién estamos, digamos, empezando el año 2025, no tenemos datos cerrados, pero se esperaría que ese es el comportamiento del 2024. Para el 2025, después de una caída, algo se podría recuperar, pero justamente esta coyuntura política sí pone como un poquito de freno a las expectativas tanto de inversionistas nacionales, de inversionistas extranjeros y del mismo rol que tiene que jugar el sector público. Yo lo he dicho muchísimas ocasiones, creo que en este momento el que tiene que dinamizar la economía es justamente el sector público, tratando de invertir lo poco o mucho que tenga, pero haciendo realmente inversiones, pero no estamos viendo que pueda pasar esto en los próximos meses. Entonces yo creo que algo se recuperará el 2025, pero no mucho más. Y la pregunta es que siempre decimos, bueno, ¿y qué pasa con el PIB? ¿Qué importa? ¿O por qué analizamos? Siempre hay que pensar en las familias, Belkis, ¿qué está pasando con las familias? Y lamentablemente vemos los datos que tampoco son alentadores. El INEC publicó los datos hace 2 semanas de cierre, ellos sí, del 2024, y tenemos el nivel de informalidad más alto de los últimos 17 años. Tenemos niveles de pobreza que han crecido en el Ecuador desde la pandemia, o sea, bajó un poquito después de la pandemia, pero otra vez vuelven a crecer casi por el 28%. Entonces, creo que esos son los retos súper importantes, más allá de pensar en los indicadores macro, que claro, se publicita bien, que hemos disminuido el déficit fiscal, que tenemos unas reservas internacionales altas, pero si eso no mejora la calidad de vida, la generación del empleo en las familias, es muy complicado salir adelante en el tema económico. El día de ayer, en esta entrevista que concedió el presidente de la República a un medio de comunicación de Guayaquil, hacía referencia a varios temas. En lo que tiene que ver con lo económico, él decía, por ejemplo, que de aquí en más sin apagones y con un menor pago de impuestos. El tema de los apagones ha sido cuestionado por algunos sectores que aseguran que no se puede del todo afirmar que no vamos a vivir la misma realidad que tuvimos hasta finales del 2024, básicamente. Pero en contrapartida, el presidente ha hablado de la inversión que se ha hecho para este sector. ¿Esto todavía sigue generando incertidumbre en lo económico, Verónica? Por supuesto que sí, Belkis. Creo que el tema de la crisis energética es un fantasma que todavía tenemos en el Ecuador.
igual, algunas estimaciones de las cámaras de industrias, las cámaras de comercio del Ecuador, dijeron que en los 2 meses que tuvimos de apagones fue casi una pérdida de 6.000 a 7.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo no va a ser una preocupación? Claro, el presidente ayer hablaba justamente de que puso en marcha Toachi Pilatón, que había estado parado desde el año 2017, lo cual es verdad, eso sí, se ha hecho, ¿no es cierto?, un esfuerzo importante. Ventajosamente estamos con lluvias en este momento en el país, pero eso no quita que la inversión tiene que ser más agresiva para no tener este problema. Creo que este año 2025 es complejísimo también, como decía, por el tema político. Entonces, mezclar ahí con una crisis energética podría ser bastante complejo. Y por supuesto, si yo no tengo esta seguridad de que no va a haber al 100% cortes o que yo voy a tener esta seguridad de que, no sé, voy a poder invertir, difícilmente la inversión extranjera va a venir. Belki, si nosotros vemos los datos hasta el tercer trimestre del año 2024, ha llegado aproximadamente 200 millones de dólares en inversión extranjera directa. La verdad, eso para un país en donde necesita generar empleo, donde necesita recuperar esos niveles para las familias ecuatorianas es bajísimo si contrarrestamos con los niveles de remesas que bordearían los 6.000 millones de dólares para el año 2024. Entonces, lo que quiero decir siempre, este tema de los apagones va a ser complejo. Creo que eso sí es uno de los temas importantes que le pasan factura también al presidente Noboa en este momento, en esta campaña electoral. Obviamente, él va a decir que ya se están haciendo todas las inversiones. Ojalá sea así, porque creo que eso sería bastante catastrófico para la economía ecuatoriana. Y lo iremos midiendo sin duda alguna en los siguientes meses. Ahora, en lo que tiene que ver con el empleo, él enfatizaba en el establecimiento de estas deducciones e incentivos tributarios para que empresas paguen menos impuestos a cambio de contratar jóvenes o hacer donaciones a la Policía Nacional o al deporte. El tema de la generación de empleo, sobre todo dirigido al sector joven, con este tipo de medidas no resulta un poco relativo, tomando en cuenta que no todas las empresas están en capacidad para la incorporación de nuevos jóvenes. Venía escuchando mientras venía a la radio que mayoritariamente los sectores que sí están en esa capacidad son el floricultor y el sector, se me acaba de ir, no es el sector florícola y el sector camaronero. Puntualmente, estos dos sectores son los que sí estarían en capacidad, con lo cual entonces no resulta relativa, insisto yo, esta medida. Yo soy bastante incrédula realmente, Belkis, que a través de una normativa de impulso para generar empleo joven o empleo de mujeres o grupos específicos realmente se pueda hacer. No es nuevo en el Ecuador, no solamente el presidente Noboa lo ha estado impulsando, sino realmente durante los últimos 20 años hemos tenido una serie de reformas legales para tratar de mejorar el empleo. Pero es muy complicado, o sea, ni mejorando las diferentes normativas hemos impulsado de empleo, no hemos logrado tener esta inversión que yo mencionaba. Hay una serie de estudios también nacionales e internacionales que muestran que no necesariamente cambiando la normativa se puede generar este empleo. ¿Por qué, Belkis? Yo creo que hay 3 elementos que están deteniendo la inversión y la creación de empleo en el Ecuador. La primera, la inseguridad. Y la inseguridad hablo no solamente el tema de seguridad física, que es muy complejo, porque ahora vivimos un fenómeno que no lo vivíamos hace algunos años, como es el tema de las extorsiones, las vacunas. Entonces, si yo me pongo un negocio y después de unos meses me van a extorsionar, entonces es súper duro. Entonces, la primera, este tema de la inseguridad física, pero también la inseguridad jurídica y la inseguridad política. Eso no permite que podamos impulsar el empleo. Y la otra, la falta de institucionalidad. Yo creo que en el Ecuador hemos perdido muchísimo el respeto a las instituciones. Entonces, ¿cómo pensamos que, ok, hoy tengo una ley que me está aprobando, que me dice, bueno, me voy a exonerar, pero después de unos meses se cambian las reglas del juego y ya no me funciona, las instituciones no me cumplen esto? Entonces, creo que esos elementos son los que no permiten que se pueda generar esta inversión y por lo tanto esta inversión para generar este empleo. Entonces, yo sinceramente... Usted lo menciona, tal vez el florícola y el camaronero, que han tenido muy buenos resultados en los últimos años, lo podrían hacer, pero si nosotros vemos los datos del Banco Central, por ejemplo, en qué sectores económicos es donde más realmente se genera empleo, es el comercio, la construcción y la agricultura.
Entonces, estos otros dos sectores que se mencionan sí es interesante, pero no necesariamente son los dinamizadores Ujú. importantes del empleo en el Ecuador. Entonces, sí necesitamos otro tipo de incentivos, no necesariamente legales. La empresa privada muchas veces dice, denme seguridad jurídica más que incentivos, y creo que eso en el Ecuador en los últimos, no sé, 10, 15 años no lo hemos podido lograr. Y es precisamente la razón por la cual nos encontramos en las cifras que nos encontramos. Ahora, ¿qué decir del riesgo país, Verónica? Sobre lo A cual ver, también se ha hablado mucho en estos sí. últimos días. Sí, yo creo que el riesgo país muchas veces se maximiza como que sea la variable más Ujú. importante para después de eso atraer un montón de inversión extranjera. Seguimos o podernos endeudar, etcétera. Seguimos teniendo un riesgo país alto que no ha bajado de los 900 puntos por más que haya disminuido algo en esta última semana. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Después de las elecciones, eso sí, del presidente que tuvimos esta primera vuelta, subieron alrededor de 200 puntos el riesgo país, porque las expectativas en el mercado internacional era que íbamos a tener una sola vuelta y lo que parecía era que el candidato a presidente pues iba a ser el ganador. Claro, entonces frente a esas expectativas, ahora que no sucede, que tenemos una segunda vuelta y tal vez con la historia que tiene ¿no es cierto?, la candidata González, no por ella, sino tal vez por en algún momento con el partido que está detrás, que se declaró default en el año 2018, entonces sí puede generar una cierta incertidumbre en el mercado. Eso no quiere decir que eso vuelva a pasar, pero siempre el mercado, siempre las expectativas son bastante nerviosas. Entonces, lamentablemente, sí hemos subido el riesgo país y hay otro indicador que se contrarresta con esto o que tendríamos que verlo de la mano es qué tan valorados están los bonos emitidos por el Ecuador en el mercado internacional y también han perdido valor. ¿Por qué? Porque si es que yo tengo la incertidumbre de que después viene alguien que no quiera honrar sus deudas, entonces yo prefiero en este momento vender esos bonos y claro, ahí baja el precio. Entonces necesitamos justamente recuperar, y ya digo, y no solamente por una elección u otra, sino recuperar estructuralmente esta confianza. Es bien interesante revisar, por ejemplo, la historia de Perú. Pero ha tenido un montón de presidentes, ha tenido un montón de conflictos políticos, pero las instituciones permanecen, las políticas de gobierno más allá, ¿no es cierto?, de un presidente u otro siguen. Entonces eso ha permitido que tengan más estabilidad, que puedan emitir bonos hasta por 100 años, que lo que nosotros eso sería impensable. Entonces creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte y ahí sí un llamado, ¿no? A Ujú. quien quiera que sea el nuevo presidente el 13 de abril, si es importante conseguir consensos, no pensar en, ¿no es cierto?, en perseguir, no pensar que todo lo que se hizo antes está mal, y creo que de esa manera, ojalá podamos construir, ¿no es cierto?, una economía distinta y un país distinto también. Y lo último, Verónica, de manera clara y concreta, ¿qué deben tener en cuenta las dos candidaturas de cara a esta segunda vuelta electoral en materia económica? A ver, yo diría en primer lugar la creación de empleo, Belkis. Yo creo que esa es la preocupación más grande que tenemos las familias, que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. El Ecuador no solamente que no ha creado empleo, sino que lo ha destruido en los últimos años. Entonces es súper importante que nos centremos en las políticas públicas para generar empleo. Y la otra, como yo le decía al inicio de esta conversación, yo no creo que el sector privado sea en este momento quien pueda dinamizar la economía. El sector privado es más nervioso, el sector privado está pensando en su rentabilidad. Entonces, realmente, ¿quién tiene que apostar por el Ecuador? ¿Quién tiene que reactivar la economía? ¿Quién tiene que otra vez hacer esa inversión pública que me genere empleo, que me genere crecimiento? Es el sector público. Entonces, yo creo que hay que poner muchísimo énfasis en cómo tiene que trabajar, ¿no es cierto?, el gobierno central y tal vez una tercera, cómo atarnos con los gobiernos locales. Ya hemos visto que en los últimos años el trabajo del gobierno central no es suficiente, entonces trabajar con municipios, trabajar con prefecturas es súper importante para estas dos cosas, estabilizar y crecer la economía y generar empleo de calidad permanente en la economía ecuatoriana. Correcto, con esto me quedo, Verónica. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en 102.9 Noticias, primera emisión. Muchas gracias, Belkis. Excelente día. Ha estado con nosotros la economista Verónica Artola. Son ya las 7 de la mañana con 57 minutos.